Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tutorial parte 2, donde estamos trabajando un precioso leoncito en honor a nuestra nueva película que se aproxima de Mufasa, el Rey León. Y con este diseño, miren, con este diseño tan precioso sentado, que lo podemos ubicar en cualquier parte o abrazar, o podemos colocarlo mirándonos hacia el frente. Este diseño de sentadito lo hemos diseñado y lo hemos creado en la parte 1, su cuerpo, sus patitas, su cola, que te sale por aquí arriba como sugerencia al video, o como siempre, mi chica, yo en la descripción de nuestro tutorial, aquí le picas a la caja de información y ahí también encuentras el enlace para que vayas y realices toda esta parte 1. Donde ya hicimos todo esto, hemos avanzado bastante. Vamos en esta parte 2 a trabajar toda la parte superior de nuestro leoncito, su cabello, su cabeza, su hocico, orejas y demás. ¿Listo? Vamos a arrancar con esta parte 2. Vamos a empezar por su cabeza, mis chicas, y la vamos a hacer con el mismo tono con que realizamos todo el cuerpo. En mi caso, este tono caqui. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico los 6 puntos y te voy a dar las indicaciones de cada una de las rondas donde haremos patrones de repetición para los aumentos, ¿vale? En la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. En ese caso, 6 aumentos que nos darán 12 puntos en total. Y te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda número 3 vamos a hacer una secuencia o patrón que va a ser un punto y un aumento. Repitiéndolo te quedan 18 puntos. En la ronda 4 vas a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Repitiendo ese patrón te quedan 24 puntos. Así vamos a tener nuestra pieza cuando lleguemos a la ronda número 5. 1, 2, 3, 4. Vamos a la ronda 5 donde vamos a realizar estos mismos 24 puntos que ya tenemos. Vamos a tejer punto sobre punto. Para la ronda número 6 vamos a repetir la secuencia de 3 puntos y un aumento. Repitiendo esa secuencia nos quedan 30 puntos. Tejeremos la ronda 7 y 8 de esos mismos 30 puntos. Para la ronda número 9 vamos a iniciar trabajando 10 puntos. Luego trabajaremos un aumento y un punto en 2 ocasiones. Ya hice la primera, ahora voy a hacer la segunda. Aumento y un punto. Luego trabajo 2 aumentos seguidos, 1, 2. Ahora voy a hacer por 2 repeticiones un punto y un aumento. 1 y 2. Y ahora voy a terminar la ronda con 10 puntos. En total tendremos 36 puntos. Para la ronda número 10 vas a iniciar con 11 puntos. Luego harás 2 repeticiones de un aumento y 2 puntos. Luego harás un aumento, un punto, un aumento. Luego 2 repeticiones de 2 puntos y un aumento. Y terminas con 10 puntos. En total en la ronda 10 te deben de quedar 42 puntos. Si no tienes ojitos como yo de pegar, sino que tienes ojitos de tornillo o de seguridad de broche, puedes ubicarlos entre la ronda 10 y la ronda 11. ¿Listo? En la ronda 11 trabajaremos los mismos 42 puntos que tenemos. En la ronda 12 vas a trabajar el patrón de 6 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar en total 48 puntos. En la ronda 13 el patrón va a ser 7 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te quedan 54 puntos. Y vamos a tejer la ronda 14 de esos mismos 54 puntos. Así se va a ver nuestra pieza hasta la ronda 14 y ahora vamos a trabajar
De aquí en adelante vamos a hacer una secuencia. Vamos a trabajar la ronda 15 tomando de la hebra trasera para que por la hebra delantera podamos trabajar la melena. Así que esta ronda 15 hasta la ronda número 19 vamos a trabajar de la 15 a la 19 los mismos 54 puntos que tenemos. Y vamos a hacerlo de aquí en adelante hasta el final trabajando tomando solo la hebra trasera, ¿vale? Cuando tengas hasta la ronda 19 vamos a empezar rondas de disminuciones. Así se va a ver la cabeza, mis chicas, con las rondas de punto sobre punto tomadas por la hebra trasera. A partir de ahora vamos a intercalar entre las rondas de disminuciones que vamos a ir haciendo para cerrar la cabeza. Vamos a intercalar una ronda con punto tomado por la hebra trasera y una ronda tomando todo el punto. Vamos a ir intercalando. Vamos ahora en la ronda número 20 a trabajar el patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Si te acabas de dar cuenta, esta ronda número 20 no la he tomado por la hebra trasera. Voy a repetir todo este patrón, 7 puntos, una disminución hasta finalizar y te quedarán 48 puntos. En la ronda 21 ya debemos tomar por la hebra trasera. Vamos a ir intercalando, ¿listo? En la ronda 21 haremos 6 puntos, una disminución como patrón y nos quedarán 42 puntos. En la ronda 22 haremos el patrón de 5 puntos, una disminución. Te quedarán 36 puntos en esa ronda. En la ronda 23, 4 puntos, una disminución como patrón y te van a quedar 30 puntos. En la ronda 24 haremos 3 puntos, una disminución. Repitiendo ese patrón te quedarán 24 puntos. En la ronda 25 harás 2 puntos y una disminución. 2 puntos, una disminución y te quedan 18 puntos. En la ronda 26, 1 punto, una disminución, te quedan 12 puntos en total. Y en la ronda 27 vamos a hacer disminución en todos los puntos para que con la aguja lanera podamos cerrar la abertura. Debemos rellenar muy bien nuestra cabeza, que nos quede bien redondita y como te digo, vamos de aquí en adelante a intercalar entre esas rondas que te acabo de mencionar, una ronda tomando hebra trasera y una ronda tomando punto normal. Una ronda tomando hebra trasera, una punto normal, así hasta terminar, ¿listo? Vamos a realizar todas las rondas y cerramos la cabeza rellenando muy bien. Así nos debe quedar toda la cabeza ya terminadita, bien cosida, bien rellenadita, redondita, mis chicas, y dejo una hebrita larga para cerrar la abertura al final con la aguja lanera. Antes de empezar a tomar hebra delantera y trabajar la melena, vamos a dejarla a un lado porque primero debemos tener realizadas las orejitas. Cuando tengamos realizadas las orejitas, yo aquí tengo una, ahorita realizo la otra junto contigo, vamos a colocarlas, a ubicarlas y posicionarlas en el lugar donde deseamos y ahí vamos a tomar la medida colocando alfileres porque vamos a dejar ese espacio sin tejer de melena para que podamos coser la orejita. Vamos a ubicarla y vamos a ubicar la otra orejita y ahí sí vamos a trabajar la melena, ya cuando están ubicadas las orejitas y sabiendo en qué posición nos quedan para en ese espacio no trabajar ese espacio de melena, sino que trabajamos alrededor. Igualmente en la parte baja también vamos a ubicar y posicionar nuestro cuerpo calculando cómo quieres que quede la cabeza ubicada y también con alfileres o agujitas vamos a marcar en qué espacio vamos a dejar libre para coser aquí a la abertura del cuerpo y no trabajar en ese espacio tampoco melena.
¿Listo? Así que vamos a ubicar, ya te voy a mostrar en qué rondas y en qué espacio voy a dejar yo, pero preferiblemente siempre ubica tú también en tu cuerpo la cabeza para que te pueda quedar exactamente el espacio. Vamos a trabajar la orejita. A continuación vamos a trabajar las orejitas, debemos realizar dos exactamente iguales. Yo ya tengo una, dejando una hebrita larga para coser a la cabeza y voy a realizar contigo la segunda. Vamos a tejer en un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y vamos ahora a trabajar la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Es súper fácil. Cuando tengas los 6 aumentos tendrás 12 puntos en total. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón o secuencia de un punto y luego un aumento. Y eso lo vamos a repetir hasta finalizar para que nos queden 18 puntos. Un punto y un aumento. La ronda 4 hasta la 7 vamos a hacer de esos mismos 18 puntos. Aquí tenemos ya en la ronda 7, dejando la hebrita larga, nos va a quedar así la orejita. Lo que hacemos es espicharla y vamos a coserla en la cabeza. Yo ya cosí la primera, dejando 1, 2, 3, 4 sobre la cuarta línea de hebra delantera. Desde acá podrás apreciar que tenemos las rondas donde empezamos a trabajar dejando la hebra delantera para hacer la melena. Aquí tengo la primera, la segunda, la tercera y sobre la cuarta he colocado la orejita. Y la otra va a ir unos 9 puntos dejando de espacio entre la otra ubicada a esta distancia. La distancia también depende mucho de la ubicación de tus ojitos. ¿Listo? La idea es que nos quede el inicio de la oreja con la ubicación de los ojos, ¿vale? Eso entonces debes tenerlo presente y correrlo más si te han quedado más juntos los ojos. Entonces debemos correr más la orejita. En mi caso lo voy a hacer así porque mis ojitos son de pegar. Si ya los tienes puestos, ubica las orejitas de acuerdo a la ubicación de los ojos. Voy a coser la otra orejita y vamos a hacer el hocico de color crudo o crema. Este tonito es un poco difícil que se vea en cámara, pero yo sé que con la explicación vas a poderlo hacer muy bien. O si lo logras apreciar, de maravilla. Perfecto. Vamos a realizar 6 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo y vamos para la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer, como siempre, aumento en todos los 6 puntos. Con este hilo debemos tener mucha precaución para no ensuciarlo, así que debemos lavarnos las manos previamente para que nuestro inicio no nos quede sucio o de otro color. Y limpiar también nuestra aguja. Aquí ya terminé los 6 aumentos y voy a pasar a la ronda número 3. También cuando tejemos muy ajustado tiende a ensuciarse. Vamos a pasar en la ronda 3 a realizar un patrón que va a ser un punto y 3 aumentos. Y lo vamos a repetir. Un punto y luego 3 aumentos seguidos. Y lo repetimos hasta el final. Un punto
y 3 aumentos seguidos. Nos van a quedar 21 puntos. Te tiene que tomar como una forma triangular donde están los aumentos, es nuestras puntas del hocico. Vamos a trabajar la ronda 4 de estos mismos 21 puntos, ya no vamos a hacer aumentos. Así queda ya nuestro hocico. Vamos a cortar la hebra larguita para coser. Listo, y vamos a arreglarlo con las manos dándole la forma triangular, y también cuando lo estemos cosiendo nos vamos a ayudar mucho de un poquitito de relleno, muy poquito, mis chicas, porque ya de por sí nuestra cabeza tiene su punta y su extremo alargado, entonces solo vamos a introducir un poquitito de relleno en las partes donde están los aumentos para que mantenga la forma triangular, solo en esas partes, y en todo el centro lo vamos a ubicar. Si te sirve, antes de coserlo puedes bordar la parte de la nariz con el café, listo, y hacer las lineecitas, las marcaciones que te voy a mostrar, que son hacia los costados justo debajo de los aumentos, para que mantenga la parte de esto infladito, listo, las partes de arriba infladitas, estos dos extremos. Vamos a hacer las líneas en la parte baja, y la nariz, que es en forma triangular, la vamos a bordar ayudándonos, pues si te sirve antes de rellenar y de coser, muchísimo mejor, es mucho más fácil. Con la aguja lanera ir haciendo pasadas, es muy sencillo, mis chicas, con la aguja lanera ir haciendo pasaditas de hilo de arriba a abajo, dando la forma triangular, eso sí, bien tupidito, que no nos queden espacios. Vamos a realizar esto, y también vamos a realizar la melena, que es lo que nos falta. La melena, ya ustedes saben, mis chicas, como hicimos con la cola, es exactamente igual, pero con más cadenas. Ya les muestro. Como mis ojitos son de pegar, mis chicas, yo ya puse los alfileres donde los voy a ubicar cuando tenga la melena y todo listo. Ahora lo que voy a realizar y lo que vas a hacer es marcar por la parte de abajo. Yo lo marqué con alfileres donde va a ir la costura de nuestro cuerpo. Aquí tengo el cuerpo, y lo que hice fue colocarlo en la posición en que quiero que quede su rostro o su cabeza, y dejando una de las rondas, la primera donde tenemos la hebra delantera, para que por esa ronda podamos trabajar la melena, para que nos quede melena aquí por debajo de su rostro. Listo, aquí por debajo. Entonces puedes dejar una o dos rondas para trabajar melena, que nos quede la melena aquí viéndose alrededor de su rostro, y después de eso empezamos a ubicar los alfileres para la costura. Yo coloqué alfileres por todo alrededor para dejar ese espacio sin tejer la melena y poder coser allí el cuerpo. Aquí también he dejado bastante, solamente un espacio de 2 dedos o 2 centímetros de la abertura para poder coser. Entonces vamos a ir tejiendo todo hacia alrededor, dejando este espacio sin melena. Y vamos a realizarlo cortando hebra. Cuando lleguemos a ese lugar, cortamos hebra y enhebramos en el siguiente, saltándonos ese espacio. Vamos a hacerlo empezando con la primera, ¿listo? La primera, la del rostro. Así que vamos a enhebrar ahí y a comenzar a tejer. Ubicando la cabeza de esta forma hacia arriba, vamos a empezar, y iniciando por la parte baja voy a enhebrar este hilo café, que es el que hemos utilizado, o tono ocre, para la cola y la melena de su cola. Vamos a dejar una hebrita larga porque esta la vamos a esconder con la aguja lanera dentro del relleno. Y vamos a realizar, primero hacemos un nudito con la hebra, y aquí comenzaremos a trabajar cadenas como hicimos en la cola en su melena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Y en el siguiente punto hacemos el punto deslizado.
Y así vamos a ir repitiendo por toda la ronda y cuando terminemos pasamos a la siguiente y así por todas las rondas de las hebras que tenemos delanteras. Así nos queda la melena, mis chicas. Miren, ya tejí todas las rondas. Y vamos con las manos a arreglarlas. No me las dejen así todas espichaditas, aplastaditas, sino que con nuestros dedos, con nuestras manos, vamos a estirar cada una de las cadenas para que queden estiraditas, templaditas y se nos vea bien, bien hermoso. ¿Listo? Vamos a estirarlas. Y vamos a esconder todas estas hebras que son las que he dejado al inicio y al terminar de cada una de las rondas. Y así queda nuestra melena. Aquí por debajo queda el espacio para coser al cuerpo. Y voy ahora posteriormente a arreglar lo que es el rostro. Vamos a hacer el bordado de su naricita, de su hocico. Vamos a colocar los ojitos, las cejas y todo esto. Esta parte te la he dejado en un video corto que subo en mi otra red social, en TikTok y en Instagram. En la descripción, en la caja de información, al final encuentras los enlaces de las redes sociales, en Facebook también, para que por allá puedas ver el video shorts, un video pequeño donde muestro todo esto. ¿Listo? Lo que es este bordadito, lo que es acá el bordadito de los ojos, del rostro. Si ves necesario hacerlo y mirarlo, te sugiero que vayas y lo cheques. Si no, y ya has trabajado bordado de ojos conmigo en otros tutoriales, sencillamente te puedes guiar con la explicación que te doy ahorita al final. Entonces vamos a hacer esto y a coser la cabeza a nuestro cuerpo. Bueno, mis chicas, ya hemos terminado con nuestro leoncito, ya he cosido la cabeza al cuerpo. También quiero mostrarte que le hice unas pequeñas garritas con el mismo hilo que trabajamos la melena. Con ese mismo hilo hicimos doble hebra, 3 lineecitas para que quedara como las garritas. Lo inicié desde la ronda número 3 y abarqué 3 rondas hacia arriba. Eso lo hicimos en todas las 4 patitas. También el bordado de el hocico, como te lo mencionaba anteriormente, lo vas a encontrar en un videíto paso a paso en mis otras redes sociales. Pero también, pues si no lo quieres ver y crees que no es necesario, entonces te voy a contar cómo lo hice. Sencillamente desde la última ronda, dejando una sobre arriba, libre, sin bordar, trabajamos 3 rondas abarcando hacia el anillo mágico, hebras muchas veces en forma de triángulo. Te sugiero ayudarte y apoyarte mucho con nuestros alfileres. Los alfileres ayudan muchísimo a la hora de guiarnos y no salirnos de la marcación. También una lineecita abarcando una ronda y una hacia cada lado, simulando pues la sonrisa o la parte de su nariz. Con respecto a los ojos, hicimos una lineecita blanca muy pequeña en la parte externa del ojo y esto lo estoy haciendo, el bordado de sus ojos y de su nariz lo hice con un hilo o una hebra color café mucho más oscura que la de la melena para que pueda resaltar su expresión mucho más. Así que esto lo hicimos con este café oscuro. También encima del ojo hicimos unas 2 líneas abarcando de pestañas. Lo hicimos desde la parte interna del ojo hacia afuera y luego desde la parte interna hacia arriba una rondita. Y encima de los ojos 2 rondas hacia arriba trabajamos una línea sobre la misma ronda que viene bajando para sus cejas. Y así hemos terminado ya nuestro leoncito, lo peinamos, le acomodamos la melena, abriendo muy bien estas cadenas. Espero que lo hayas disfrutado y más ahora en honor a esta película que se aproxima. De Mufasa, se aproxima nuestro Rey León. ¿Qué más que hacer este leoncito como detalle o para nuestros niños o para ofrecer en esta oportunidad que va a salir la película? Así que espero que lo hayas disfrutado, que me etiquetes en la fotico cuando lo subas a redes sociales como autora del patrón y también recuerda que puedes descargar este patrón en PDF en
El enlace lo encuentras aquí en la descripción del video para que vayas y apoyes mi trabajo, mis chicas. Me encantaría poder ver su proyecto terminado. Nos vemos en otro tutorial, mis amores, y que disfruten este leoncito. Ha sido todo un placer haber tejido contigo.